Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a continuar, en esta sesión, perdón, vamos a continuar con el- la discusión sobre el teorema de existencia y unicidad. El- Vamos con los resultados. Entonces, primero quiero ver un poco de espacios métricos. Un espacio métrico consiste en un par de un conjunto y una función que vamos a llamar una métrica. Que toma pares de puntos y arroja un número real que es mayor o igual que cero para cualquier elección de los puntos, y que es cero si solo si los puntos son el mismo, que es simétrica y que sigue la regla de la desigualdad del triángulo, ¿no? Vamos a decir que el espacio es completo si toda sucesión de Cauchy converge a un punto en M. Eso no siempre ocurre con cualquiera de los puntos, con cualquiera de los espacios métricos posibles, sino que al revés, cualquier sucesión convergente es de Cauchy, pero aquellos donde las sucesiones de Cauchy convergen dentro del mismo espacio se llaman espacios completos. Eh, Vamos ahora a definir una contracción. Una contracción en un espacio métrico es una transformación que cumple que la distancia de las imágenes de dos puntos es más pequeña que la distancia entre esos dos puntos por un factor alfa menor que uno y positivo, ¿no? Eh, Esto significa que si yo tomo en R2, por ejemplo, dos puntitos y les aplico la transformación, en el siguiente paso van a estar más cercanos, y en el siguiente paso cada vez más cercanos y cada vez más cercanos, ¿no? Este hecho es importante porque lo que vamos a probar a continuación es que hay un punto al que si yo le aplico la transformación de contracción, se queda ahí. Es un punto fijo de nuestra transformación. Si se fijan, aquí lo que estamos pensando es que dos puntos van a dar otros dos más cercanos y dos más cercanos y dos más cercanos, y debe llegar en el límite de aplicar esta función iteradamente un momento en el que es un único punto, es indistinguible. Entonces ese es el teorema de la contracción. Dado una contracción en un espacio métrico completo, existe un punto que es un punto fijo y que es el límite de aplicar iteradamente la función phi. ¿Cómo probamos el teorema de la contracción? No vamos a hacer los detalles, vamos a dar un esbozo. Lo primero es que construimos una sucesión mediante una regla recursiva. Eh, Vamos a dar una condición inicial y luego el siguiente pues va a ser phi aplicado al anterior, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo es que pues yn va a ser como phi aplicada n veces a y0, ¿no? Al x0. Eh, el segundo paso es probar que esa sucesión es de Cauchy, usando el hecho de que phi es contracción, y entonces en cada paso vamos a tener eh, puntos cada vez más cercanos, y si los puntos originales distaban menos que epsilon, pues en el límite van a distar cero, ¿no? Entonces yn tiene un límite. ¿Por qué? Porque el espacio es completo y la sucesión es de Cauchy. Ese límite se llama y barrita, y como habría que probar que una contracción es continua, pero eso es fácil porque básicamente lo que queremos es que dos imágenes cercanas provienen de puntos cercanos, pero eso ya lo sabemos porque es una contracción. Si son cercanos, provienen de puntos cercanos. Entonces, usando la continuidad, podemos meter el límite y esta cosa se ve como phi del límite de las y n's,
y entonces la y barrita, que era el límite, pues es un punto fijo de nuestra contracción, que es único porque el límite de una función es único. Ahora, podemos usar contracciones para mostrar el teorema de existencia y unicidad. Entonces tomamos nuestra ecuación diferencial con f Lipschitz continua y y en 0 igual a una y0 y n una constante de Lipschitz, y para ello vamos a considerar que estas cosas viven, es decir, esta de acá y las soluciones viven en el espacio de las continuas. La métrica ahí va a estar dada por la distancia entre dos funciones, es el máximo de los valores en de las diferencias, ¿no? Entonces vamos a considerar la función a de y igual a y0 más la integral esta. Esta es la aplicación de Picard, y vamos a ver que al aplicarlo iteradamente obtenemos un único límite, que es la solución de nuestro problema de valores iniciales. Entonces lo primero que se hace es probar que esta es una continua, para ver que A es una transformación entre el C0 de bla al C0 del mismo bla, ¿no? Y eso es fácil porque integrar una función continua es una función continua y sumarle una constante sigue siendo continua, entonces es continua. Probar que A es una contracción, ese sí es un poco más complicado, pero nosotros ya lo hicimos la sesión pasada, que fue toda la primera parte de la demostración de nuestro teorema de existencia y unicidad. Luego se concluye que A tiene un único punto fijo, que es el que le pega a la solución, ¿no? Entonces la parte, igual que la vez pasada, la parte complicada es esta de acá, y la conclusión se observa desde allí. Ahora, algo que es importante de esta forma de probar el teorema de existencia y unicidad es que si nosotros cambiamos esta cosa por un conjunto de en cualquier Rn y que sea compacto, entonces funciona idénticamente igual la demostración. Entonces esta demostración es en ese sentido más general que la que hicimos la sesión pasada. Por eso es importante mencionarla, ¿no? Al menos mencionarla. Ahora, otro teorema que tiene que ver con el comportamiento de las soluciones es el de la dependencia continua respecto a los parámetros y respecto a las condiciones iniciales. Aquí es igual, ¿no? El problema que tenemos es la derivada de y respecto de x igual a f, que depende de x, depende de y depende de unos parámetros mus. Y lo que dice el teorema es que es continuo respecto al parámetro mu en algún intervalito si satisface si es continuo, o sea, si satisface las condiciones de existencia y unicidad con constante de Lipschitz n, la n no depende de mu, entonces la solución de y de x con parámetro mu satisface la condición y en 0 igual a y0 y depende en forma continua de mu. ¿Eso qué significa? Que si tenemos soluciones cercanas deben ir a dar y son continuas respecto a las, o bien a las condiciones iniciales, o bien respecto a parámetros, o a los dos. Entonces deben ser funciones que son cercanas. En este sentido, ¿no? A esta tripa de acá se le llama una vecindad tubular de epsilon alrededor de esta función. Entonces lo que dice el teorema es que si tenemos las condiciones, entonces estas cosas de aquí
van a mantenerse en la misma vecindad tubular. Esto no ocurre. Y que si se puede ver si no hay continuidad respecto a las condiciones iniciales, por ejemplo, podemos empezar la solución por acá y al rato estar todo separado, ¿no? Que es un poco la idea de caos determinista. El otro teorema es el teorema de Poincaré, que lo que dice es que si tenemos soluciones analíticas, entonces si la función f es analítica respecto a x y mu y continua respecto de t, entonces la solución del problema va a ser analítica respecto de mu y de x. Y finalmente, si tenemos en una vecindad de una condición inicial y allí la función f tiene derivadas continuas hasta el orden k con k positiva, entonces la solución de nuestro problema tiene derivadas continuas hasta el orden k más 1. La prueba va como sigue, y es bastante sencilla. Si tenemos la solución y de x tiene derivada respecto de x igual a f de ix, y esta ya es continua, ¿no? Entonces ya se vale para el primero. Para el segundo, pues vamos a tener la diferencial de f por o punto la parcial de f respecto de x en t y x, y así podemos ir derivando porque esta doñita pues tiene derivadas hasta el orden k, y eso nos garantiza el orden hasta k más 1 de y. De y. Ok. Entonces estos son los resultados que quería ver hoy. Ahora vamos al pizarrón. Entonces, primero quisiera ver una función a la que le hace falta unicidad. Entonces vamos a ver dy en dt, una ecuación, igual a 3 por y, 3 por y a la 2 tercios. Entonces esta de aquí es una función continua, pero si sacamos la derivada parcial respecto de y, pues tiene un término que incluye 1 sobre y en y igual a 0 pues ya no funcionó. Ahora esta ecuación la podemos separar y tenemos que es equivalente a la ecuación y a la menos 2 tercios derivada respecto de y igual a 3 por la integral de la constante 1 respecto de t. Y esta tiene una solución general dada por t más alguna constante al cubo, ¿no? Cuando el valor inicial, si tenemos y de t igual a 0, entonces nuestra constante debe ser 0,
y y de t en ese caso es t cúbica. Pero fíjense que también y de t 2 idénticamente igual a 0, pues cumple la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, para la condición inicial t igual a 0, y de 0 igual a 0, no tenemos una única solución, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando allí? Pues justo que nuestra derivada parcial aquí no es continua y por lo tanto no puede ser de Lipschitz, ¿no? Ok. Ahora, vamos a tomar la ecuación de y en dt igual a y cuadrada menos 4 por el seno cuadrado de y cúbica más el coseno de y menos 2 sobre 2 con condición inicial en 0 igual a 1 medio. Entonces, es una monserga andar resolviendo esto. Es soluble porque es separable, pero ni siquiera pienso dejarles como reto que hagan tanta talacha, ¿no? Pero podemos pensar ¿qué pasa cuando si tuviéramos y constante igual a, vamos a ponerle y1 igual a 2, ¿no? Entonces esto si y es igual a 2, entonces esta parte de acá se anula y de y en dt es 0, ¿no? Significa que y1 constante igual a 2 es una solución de equilibrio de nuestro problema. Ahora, como eso significa que vamos a tener aquí en el 2 pues una recta que es una solución constante, ¿no? Y pues sabemos que la solución al problema que tenemos por allí va por acá, pasa por ese punto, y como cumple el teorema de existencia y unicidad, no sé, es una curva que se acerca al 2, ¿no? Entonces, no siempre en el análisis cualitativo vamos a tener necesidad de calcular las soluciones. Ahora, vamos a un último ejemplito. Que es de y en dt igual a 1 más t cuadrada sobre 1 más y cuadrado. Ahora, vamos a suponer que y1 es una solución que corresponde a la condición inicial en 0 igual a 0 y que y2
es una solución que corresponde a la condición inicial en 0 igual a menos 0.1. Como esta función cumple que es de Lipschitz y además es continua respecto a las condiciones iniciales, entonces lo que va a ocurrir es que como y1 en 0 es mayor que y2 en 0, pues y1 por continuidad va a ser mayor en todos los puntos que y2. Y entonces si la que tiene condición inicial 0 pues se comporta de esta forma, la que tiene condición inicial menos 0.1 pues se va a ver como así, pero siempre va a ir por debajo de la recta, ¿no? Entonces hay información que ya podemos tener simplemente tratando de verificar las condiciones del teorema de existencia y unicidad. Otra cosa que vamos a tener que ver más adelante pues son lo que se llaman las soluciones singulares, pero de eso quiero hablar en otro momento, ¿no? De momento con esto terminamos y nos vemos en la siguiente sesión.